En la galería de grandes guerreros romanos del pasado, uno destaca sin duda. Su nombre era Lucio Sisio Udenticulado, más conocido como el Aquiles romano. Los registros muestran que Lucio participó en 120 batallas y peleó en al menos 8 duelos individuales. Estas batallas dejaron un total de 45 cicatrices en su cuerpo. Recuerda que si buscas sugerencias de libros sobre la historia de Roma, el enlace está en la descripción. Lucio vivió en una época tumultuosa de la República Romana en el siglo IV a.C. Los líderes de Roma estaban tratando de imponer un aumento de impuestos. En el año 455, dos hombres, Tito Río y Caio Venturo, fueron elegidos como los nuevos cónsules de la República. Tuvieron que liderar Roma en un momento tenso de conflicto entre patricios y plebeyos, representantes del pueblo también conocidos como tribunos de la plebe. Aunque Lucio no era uno de los tribunos de la plebe, según los historiadores, luchó ferozmente por los más pobres. No es casualidad que su nombre fuera Denticulado, que significa nacido con dientes, probablemente un apodo otorgado en honor a su lucha contra los patricios. Los cónsules Tito y Caio se sintieron molestos por las manifestaciones de Lucio contra los patricios. Intentando silenciarlo y alejarlo de los plebeyos, Tito lo eligió para una misión peligrosa. La ciudad latina de Tasquielen pidió ayuda a Roma, ya que había sido atacada por la tribu de los Ecos. Tito formó un ejército compuesto principalmente por patricios, pero también incluyó algunos voluntarios plebeyos para defender a estos aliados. Sin embargo, Lucio no quería participar y expresó sus preocupaciones sobre los peligros de la misión. Al hablar con Tito, el cónsul lo interrumpió y le ordenó que guardara silencio, ilustrando la relación de superioridad y autoridad de los patricios sobre los plebeyos. A pesar de las dificultades, Lucio sobrevivió a esa misión y, debido a su valentía, fue elegido por los plebeyos como tribuno de la plebe en el año 454. Los registros muestran que Lucio logró varios logros para el pueblo plebeyo, como ayudar a condenar a los cónsules Tito y Caio por malversar el dinero de los soldados. Con el tiempo, participó en varias campañas militares, alcanzando el rango máximo que un plebeyo podía alcanzar, el de centurión praemes pail. Según los historiadores romanos, Lucio recibió varias honras militares, incluyendo la sipu por mérito, feres como medalla para soldados destacados en combate, arilas por una valentía excepcional, torques, anillos de oro concedidos solo a la unidad de élite, y coroas cívicas por salvar vidas ciudadanas. Además, ganó coroas áureas, murales y una corona de grama, la más alta condecoración romana exclusivamente otorgada a un general, comandante u oficial que hubiera salvado una legión o un ejército entero. Aparte de sus logros, los registros indican que Lucio participó en 120 batallas y al menos 8 duelos individuales, resultando en 45 cicatrices en su cuerpo. Debido a su lucha por el pueblo plebeyo contra los patricios, Lucio Denticulado fue conocido como el Aquiles romano y se convirtió en un ejemplo legendario de valentía y dedicación a la República Romana para los ciudadanos de Roma. Con el tiempo, Lucio Denticulado continuó forjando su legado en la historia de Roma. Su elección como tribuno de la plebe en el año 454 marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Lucio, quien se convirtió en una figura influyente en la defensa de los derechos y la justicia para los plebeyos. En sus funciones como tribuno, Lucio no solo abogó por los más desfavorecidos, sino que también desafiaba constantemente las políticas que oprimían a los ciudadanos comunes. Su oratoria elocuente y su valentía en la toma de decisiones pronto ganaron el respeto incluso de aquellos que inicialmente desconfiaban de sus intenciones. La lucha de Lucio no se limitó al ámbito político, su participación en numerosas campañas militares dejó huella en la historia. Convertido en centurión praemes pailes, lideró a soldados plebeyos con destreza y coraje, ganándose el reconocimiento y la admiración de sus compañeros de armas. Las condecoraciones y honores continuaron acumulándose para Lucio. Sus gestas heroicas le valieron la sipu por mérito, las feres por destacarse en combate, las arilas por su valentía excepcional, los torques como símbolo de su pertenencia a la élite, y las codiciadas coroas cívicas, áureas y murales, así como la rara corona de gramas, otorgada únicamente a quienes habían salvado legiones enteras o ejércitos. Pero la historia de Lucio no solo se tejió en el campo de batalla y los salones políticos. Su vida personal también fue marcada por desafíos y sacrificios. Se dice que, durante sus 8 duelos individuales, cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia, un testimonio de su compromiso inquebrantable con la causa plebeya. A medida que Roma enfrentaba nuevas amenazas y desafíos, Lucio se erigía como un faro de esperanza para aquellos que buscaban justicia y equidad. Su figura, comparada con la del mítico Aquiles, resonaba en la ciudad como un símbolo de resistencia y determinación. Sin embargo, la historia de Lucio Denticulado también estuvo marcada por la sombra de la intriga política. Los patricios, sintiéndose amenazados por su creciente influencia, trataron de socavar su posición y desacreditar sus logros. Enfrentó intrigas, traiciones y desafíos constantes, pero su fortaleza y astucia política le permitieron sortear los obstáculos con tenacidad. Con el tiempo, la figura de Lucio trascendió su papel como un simple guerrero y líder plebeyo. Se convirtió en un símbolo de la lucha constante por la justicia y la igualdad en la República Romana. Su legado perduró en las páginas de la historia, recordando a las generaciones futuras la importancia de resistir contra la opresión y defender los ideales de una sociedad justa. La leyenda de Lucio Sisio Udenticulado
lado, el Aquiles romano siguió inspirando a los ciudadanos romanos mucho después de su tiempo, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de una Roma que aprendió a valorar el coraje y la dedicación de aquellos que desafiaron las injusticias de su época. A medida que los años pasaron, Lucio Sisio Udenticulado se convirtió en un símbolo viviente de la lucha por la justicia en Roma. Su presencia en la arena política y militar seguía siendo tan imponente como las cicatrices que adornaban su cuerpo. Los plebeyos lo veían como su campeón, el defensor incansable de sus derechos, mientras que los patricios no podían ignorar la prominencia de este guerrero que desafiaba el statu quo. La fama de Lucio trascendió las fronteras de Roma. En sus viajes por las provincias y territorios conquistados, su reputación se expandió como un fuego inextinguible. Los oídos de aquellos que anhelaban libertad resonaron con el nombre de Lucio, y su historia se contó en fogatas y plazas, inspirando a los oprimidos a levantarse contra la opresión. Durante un periodo de creciente agitación social, Lucio emergió como un líder natural. No solo luchaba en las batallas físicas, sino también en las luchas políticas que se libraban en el Senado y las calles de Roma. Su elocuencia y astucia rivalizaban con su destreza en el campo de batalla, y sus discursos inflamaban los corazones de aquellos que buscaban un cambio. En el año 451 a.C., una conspiración tramada por algunos patricios intentó desacreditar a Lucio. Acusaciones infundadas y maquinaciones oscilaban sobre su reputación, pero Lucio se mantuvo firme. Con una defensa apasionada, reveló las artimañas de sus detractores y demostró la falsedad de las acusaciones en su contra. El conflicto entre patricios y plebeyos llegó a su punto álgido cuando Lucio lideró una manifestación masiva en el Foro Romano. Miles de ciudadanos se unieron para exigir reformas y equidad. El aura magnética de Lucio era palpable mientras dirigía al pueblo en una apasionada solicitud de justicia. La tensión culminó en un punto crítico cuando el Senado, enfrentado a la presión popular, tuvo que ceder ante las demandas de los plebeyos. Se implementaron reformas que limitaron los poderes de los patricios y otorgaron más derechos a los ciudadanos comunes. Lucio, a pesar de ser elogiado por su papel en estos cambios, permaneció humilde, recordando siempre que la verdadera victoria radicaba en la justicia y la equidad restaurada. Aunque los años de Lucio Sisio Udenticulado se caracterizaron por la agitación y los desafíos, también fueron testigos de triunfos significativos. Su influencia no se desvaneció con el tiempo, más bien, se transformó en una leyenda que inspiraría a generaciones venideras. Las futuras narrativas resaltarían su valentía, su perspicacia política y su dedicación a la causa plebeya. La historia de Lucio se convertiría en un relato de perseverancia, resistencia y triunfo sobre la adversidad. A través de los siglos, su figura sería recordada en canciones, poemas y relatos, consolidándose como un ícono de la lucha por la justicia en la vasta historia de Roma. Y así, el Aquiles romano seguiría siendo un faro de esperanza para aquellos que buscaban la verdad y la igualdad en las sombras de la historia. Con el tiempo, la figura de Lucio Sisio Udenticulado se convirtió en un faro de esperanza para los oprimidos, y su legado se entrelazó con la esencia misma de la República Romana. A medida que los plebeyos ganaron más derechos y la balanza del poder se equilibró, Lucio no descansó en sus laureles. En lugar de ello, se dedicó a consolidar las reformas que había ayudado a inspirar. Su periodo como tribuno dejó un impacto perdurable en la política romana. Lucio abogó por la creación de leyes que protegieran los derechos de los plebeyos y limitaran el abuso de poder por parte de los patricios. A pesar de las resistencias, logró implementar medidas que cambiarían la trayectoria de Roma hacia una sociedad más equitativa. La capacidad de Lucio para navegar por los intrincados pasillos del Senado y movilizar a las masas se volvió aún más crucial en tiempos de creciente agitación externa. Amenazas de enemigos extranjeros pusieron a prueba la resiliencia de la República, y Lucio no dudó en liderar campañas militares para proteger las fronteras de Roma. Sus estrategias militares audaces y su habilidad para mantener la cohesión entre las tropas lo catapultaron a nuevos niveles de reconocimiento. Las coroas y honores que adornaban su persona no solo eran símbolos de valentía, sino también de liderazgo excepcional en tiempos de crisis. La popularidad de Lucio lo llevó a enfrentarse con nuevas responsabilidades. En el año 445 a.C., fue designado como censor, una posición de gran prestigio encargada de supervisar la moral y la conducta pública de los ciudadanos romanos. Lucio, con su integridad incuestionable, llevó a cabo esta función con determinación y justicia, consolidando aún más su estatus como un líder venerado. Sin embargo, a medida que su influencia creció, también lo hicieron los celos y las envidias. Rivales políticos y patricios resentidos trataron de socavar su posición, difamándolo con acusaciones infundadas y desafíos públicos. Pero Lucio, con astucia y temple, superó cada obstáculo, manteniendo su compromiso con la justicia y la equidad. A medida que entró en la última etapa de su vida, Lucio se retiró de la política activa, pero su impacto perduró. Su muerte, en el año 438 a.C., dejó a Roma con un legado imborrable. Los ciudadanos romanos, tanto patricios como plebeyos, reconocieron en él al héroe que guió a la República a través de tiempos tumultuosos hacia una era de mayor igualdad y justicia. Las generaciones futuras recordarían a Lucio Sisio Udenticulado como un titán entre los hombres, un defensor incansable de los oprimidos y un estratega militar genial. Su vida, repleta de desafíos y triunfos, se convertiría en un mito que inspiraría a aquellos que soñaban con un futuro donde la valentía y la justicia prevalecieran. Y así, el Aquiles romano se sumergió en las páginas de la historia, pero su legado continuó
continuó guiando a Roma hacia un futuro más justo y equitativo. La despedida de Lucio Sisio Udenticulado de la vida política activa no marcó el final de su legado, sino más bien el comienzo de su inmortalidad en la memoria de Roma. Aunque se retiró de la escena pública, su impacto persistió, como un eco constante de cambio y progreso en las mentes de los romanos. Su retiro permitió que la República Romana consolidara las reformas que Lucio había defendido con tanto fervor. Las leyes que protegían los derechos de los plebeyos y regulaban el poder de los patricios se arraigaron más profundamente en la estructura legal de Roma. El espíritu de igualdad y justicia que Lucio había encarnado continuó guiando las decisiones políticas y la evolución de la sociedad romana. Sin embargo, incluso en la tranquilidad aparente de su retiro, Lucio no permaneció ajeno a los desafíos. Las tensiones entre patricios y plebeyos, aunque atenuadas, seguían presentes. La sombra de antiguas rivalidades y nuevas intrigas políticas amenazaban con desestabilizar la paz precaria que se había logrado. A pesar de su papel reducido en el escenario político, Lucio continuó siendo una figura respetada y consultada en momentos críticos. Su sabiduría y experiencia eran buscadas por aquellos que anhelaban la orientación de alguien que había vivido y luchado en los momentos más cruciales de la historia romana. El legado de Lucio también se reflejaba en las generaciones futuras, donde su historia se convertía en un relato cautivador que se contaba alrededor de hogueras y en aulas. Los jóvenes romanos se inspiraban en la figura del Aquiles romano, no solo por su destreza en la guerra, sino también por su dedicación a la causa del pueblo. En el año 430 a.C., mientras Roma prosperaba bajo la sombra del legado de Lucio, la ciudad enfrentó una nueva amenaza. Una coalición de tribus enemigas se unió para desafiar la supremacía romana. Ante esta situación, el Senado, recordando la habilidad militar probada de Lucio, le pidió que liderara una vez más a las legiones romanas. Aunque ya en la vejez, Lucio aceptó el llamado con un espíritu indomable. Su regreso al campo de batalla revitalizó la moral del ejército romano. A pesar de la fatiga de los años, demostró que la valentía y la astucia no conocían límite. La batalla que siguió fue épica, y la estrategia de Lucio resultó crucial para la victoria romana. Sin embargo, la intensidad del conflicto cobró su precio, y Lucio, tras la batalla, comprendió que sus días llegaban a su fin. Mientras Roma celebraba otra victoria, Lucio Sisio Udenticulado se despidió de este mundo, dejando tras de sí un legado que perduraría en las páginas de la historia. La noticia de la muerte de Lucio conmovió a toda Roma. Se le rindieron honores dignos de un héroe, y su nombre fue grabado en las estelas de la inmortalidad. El Aquiles romano, a través de su vida y muerte, se había convertido en un símbolo eterno de coraje, liderazgo y dedicación a la justicia. La historia de Lucio Sisio Udenticulado, más allá de ser un relato del pasado, se convirtió en una inspiración atemporal. Generaciones futuras buscarían en él el ejemplo de cómo un individuo, a través de la resistencia y la valentía, podía moldear el curso de la historia. Y así, el Aquiles romano dejó un legado que trascendió el tiempo, recordándole a Roma y al mundo que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la justicia siempre podía brillar. La muerte de Lucio Sisio Udenticulado marcó el final de una era en Roma, pero su legado continuó reverberando a lo largo de los años. La ciudad, aunque afligida por la pérdida de su héroe, se levantó una vez más para rendir homenaje al hombre que encarnó la valentía y la dedicación. El funeral de Lucio fue un evento monumental, con ciudadanos de todas las clases sociales y estratos de la sociedad rindiendo homenaje al Aquiles romano. El Senado, en un gesto sin precedentes, decretó días de luto oficial y erigió estatuas en su honor. La historia de su vida se contó y recontó en los rincones más remotos de Roma, y su figura, inmortalizada en bronce y mármol, vigilaba la ciudad desde lo alto. A medida que las generaciones avanzaban, la historia de Lucio se convirtió en un mito, un relato heroico que los padres contaban a sus hijos junto al crepitar de las llamas en las noches estrelladas. Su nombre inspiraba a los jóvenes a aspirar a la grandeza y recordaba a los líderes que su deber era servir a la justicia, incluso a costa de la comodidad personal. El impacto de Lucio se manifestaba no solo en la memoria colectiva de Roma, sino también en las instituciones que él ayudó a fortalecer. Las leyes que él defendió se mantuvieron firmes, y las reformas continuaron evolucionando para reflejar los valores de igualdad y equidad que él había abogado. El Senado, influido por su ejemplo, comenzó a abrir sus puertas a una mayor participación plebeya. En las campañas militares que siguieron, los comandantes se referían a las tácticas de Lucio como modelos de ingenio militar. Sus estrategias se enseñaban en las academias militares, y su figura se convirtió en un estandarte que ondeaba en la vanguardia de los ejércitos romanos en tiempos de guerra. El mito de Lucio también inspiró artistas y poetas. Sus gestas se inmortalizaron en epopeyas que se cantaban en los teatros y se escribían en pergamino. Los murales en las paredes de los templos y plazas públicas representaban escenas de sus victorias y la nobleza de su sacrificio por el bienestar del pueblo. En el año 400 a.C., la República Romana, en un gesto de profundo respeto, construyó un monumento en la colina capitolina dedicado a Lucio Sisio Udenticulado. La estatua, imponente y majestuosa, capturaba la esencia del hombre que se convirtió en una leyenda. La población se reunía en este lugar para recordar y honrar a aquel que, como un faro en la tormenta, guió a Roma hacia la luz de la
la justicia. Así, el Aquiles romano se convirtió en un símbolo inmortal de coraje y liderazgo. Su legado perduró a través de los siglos, influenciando no solo a los romanos, sino a todas las generaciones que vinieron después. La historia de Lucio Sisio Udenticulado, tejida con hazañas heroicas y sacrificios, se convirtió en un faro eterno que recordaba a la humanidad que, incluso en los momentos más oscuros, la lucha por la justicia nunca estaba perdida. Y así, la historia de Lucio Sisio Udenticulado, el Aquiles romano, se desvanece en las páginas del tiempo, pero su legado perdura como un faro eterno en la historia de Roma. Su vida, tejida con actos heroicos, luchas incansables y sacrificios nobles, se convierte en un recordatorio perdurable de la capacidad de un individuo para cambiar el curso de la historia. En la memoria colectiva de Roma, Lucio se erige como un símbolo de coraje y liderazgo. Su valentía en la batalla, su elocuencia en el Senado y su dedicación a la justicia se convierten en la medida por la cual los romanos miden sus propios valores. Las generaciones futuras encuentran inspiración en su historia, aprendiendo que la verdadera grandeza no solo yace en la victoria en el campo de batalla, sino en la defensa apasionada de la igualdad y la justicia. A medida que Roma avanza hacia el futuro, el legado de Lucio perdura en las instituciones que ayudó a fortalecer y en las generaciones que continúan contando su historia. Su figura, esculpida en estatuas de mármol y grabada en las páginas de manuscritos antiguos, sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan líderes valientes en tiempos de adversidad. La conclusión de la historia de Lucio Sisio Udenticulado es más que el final de un relato, es el comienzo de una herencia que influye en el destino de Roma y en la forma en que sus ciudadanos entienden su papel en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Así, el Aquiles romano se convierte en una figura eterna, recordándonos que, incluso en los desafíos más oscuros, la luz de la valentía y la justicia puede iluminar el camino hacia un futuro mejor.